no te estreses. Ya listo, estaba grabando la sesión del día martes 2 de junio del año 2020 del curso de, ¿qué estamos? Así, Ingeniería de Métodos. Hoy día vamos a hacer el capítulo 5, análisis de operación. ¿Ya? Bueno, primero comentarles sobre el examen. Bueno, ¿qué les comento? A ver, ya, el examen, bueno, ya está corregido, lo voy a colgar las respuestas, o sea, la calificación que le corresponde a cada uno, la voy a colgar en el aula virtual, en la parte que corresponde, ¿no? Donde ustedes lo descargaron es un recurso, ¿no? Entonces ahí mismo se puede colgar la calificación del curso, de la tarea o del examen, ¿de acuerdo? Entonces ahí voy a colgar esa calificación para que ustedes sepan, ¿no? Y solo quedaría pendiente, si no me equivoco, una tarea que vence hoy día, creo, al mediodía, ¿no? Para completar la estructura de notas, ¿no? Entonces completo con esa estructura de notas. Aparte, al costado de las pruebas he puesto cuál es la fórmula de evaluación para que cada uno estime cuánto va a sacar, ¿no? Y nada, bueno, entonces, pero lo voy a colgar después de la clase. Voy a acomodarlo y lo voy a subir esas notas. Entonces ya estaría completo todas las notas que pudieran sacar, ¿no? Y ya el día de mañana, si hubiera alguna consulta, alguna duda, ya me puede preguntar, ¿no? Entre mañana y el jueves, ya lo revisamos. Si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario, queja, reclamo, oportunidad de mejora, ya me la comenta. ¿Está bien? Entonces en eso va a consistir el tema del examen de esta semana. ¿De acuerdo? Entonces, ahora esta semana, bueno, para continuar con el curso, la primera fase que hemos revisado ha sido un tema de conocer, ¿no?, lo que es la ingeniería de métodos, y adicional a ello, poder relevar o recoger información de cualquier proceso productivo, ¿no? Esa ha sido la base teórica. En esta segunda fase vamos a concentrarnos más en el análisis de la operación y también en lo que es ya un poco más del diseño del trabajo. Vamos a empezar a tocar un poco del diseño del trabajo, ¿no? Entonces, las siguientes fases del proceso de ingeniería de métodos, vamos a hacer análisis de operación y el estudio del diseño del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces es una parte ya más analítica, ¿no? Más de poder realizar análisis y obtener conclusiones, ¿no? Que ya para la tercera fase, si no me equivoco, está dedicado al tema de tiempos, ¿no? A poder saber cómo tomar tiempos, ¿no? Y en ese aspecto, acuérdense que esta fase tenemos que presentar el trabajo de investigación formativa. Ese trabajo se expone y se presenta la última semana de junio, es decir, martes 23, miércoles 24 y jueves 25. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan, no? Que había un trabajo de investigación formativa. ¿Y de qué trataba? ¿Se acuerdan más o menos? ¿O les hago un pequeño resumen? Ya, de acuerdo. Entonces, para que no se olviden, vamos el trabajo es, si no me equivoco, es grupal. A ver, creo que sí era grupal. Me acuerdo. Tantos años atrás que fue esto. A ver, dice acá, trabajos del semestre. Bueno, en todo caso, el tema del trabajo es leer el libro que se titula La Meta, escrito por Eliyahu Goldratt. Y este libro dice que trata sobre la mejora continua, ¿no? Sobre cómo mejorar un sistema de producción continuamente, ¿no? Tiene alguna técnica. Ahí, por ejemplo, se resalta lo que es la teoría de restricciones, ¿no? Entonces, este es un libro que todo ingeniero industrial me parece que debería leerlo, porque describe bajo una situación de una historia donde hay una persona que es encargado de un área de producción y tiene problemas en su fábrica. Bajo ese contexto, ilustra algunos conceptos que deberíamos comprender
y aplicar en la vida profesional, que están relacionados con la mejora continua, y analizar el trabajo y resolver situaciones y plantear nuevas soluciones a los desafíos que se presenten en el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, este libro es muy interesante. Eh, He colgado una versión en el aula virtual para que ustedes lo puedan descargar y leer, ¿de acuerdo? Es, como les había dicho, si es un trabajo grupal, dice alumnos por grupo, 4 personas, ¿no? Entonces se entrega ya la última semana de junio, entonces vayan preparando qué se requiere de este trabajo, ¿no? Más que contarme la historia del libro, sería qué conclusiones ustedes pueden obtener de esta lectura, ¿no? O sea, cuáles son los conceptos teóricos que ustedes pueden resaltar de aquí, si esos conceptos los podrían ejemplificar con una situación que presente el libro, la lectura, ¿no? De repente presenta teoría de restricciones, ¿no? Entonces, ¿cómo aborda ese concepto, ¿no? ¿Con qué ejemplo lo hace? Y también, bueno, que ustedes puedan elaborar conclusiones de todo lo que ustedes vayan a leer, ¿de acuerdo? Más que de repente contar la historia de que un día había una vez y luego fueron felices para siempre, que puedan ustedes obtener conclusiones y obtener qué conceptos teóricos se están utilizando en el libro, ¿de acuerdo? Eso es más importante, ¿de acuerdo? Porque eso sería el extracto, la síntesis que ustedes deberían conocer y luego aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, este trabajo grupal de investigación se va a exponer. Entonces, es parte de la evolución, de la evaluación, la exposición. Ahora vamos a poner acá para compartir, dejar de compartir. Tengo que poner acá. El análisis de un puesto de trabajo, ese es el trabajo práctico. Acuérdense que, si no me equivoco, en la mayoría de cursos se pide, bueno, creo que en todos los cursos se pide un trabajo de investigación formativa, ¿no? Es requisito que todos los cursos tengan un trabajo de investigación formativa. Y en la mayoría de cursos también se pide un trabajo práctico, o sea, un trabajo de aplicación sobre los conceptos que se van adquiriendo en el curso. Y el trabajo práctico se presenta a fin de semestre, ya para que se acuerden. El trabajo de investigación formativo es en esta fase y el trabajo práctico es en la tercera fase. Entonces, para que se vayan proyectando. Entonces, ya les había comentado que este trabajo práctico este trabajo de investigación es necesario que ustedes lo puedan realizar. Les quería decir que la exposición, bueno, es parte de la nota, entonces si logran exponer todos los integrantes del grupo, se valora bastante. Al igual que no lean las diapositivas, ¿de acuerdo? O sea, leer las diapositivas no es una buena exposición. Porque, bueno, cualquier persona que esté enfrente va a poder leer, entonces, ¿cuál es el valor agregado de quien habla, de quien está al frente, ¿no? Entonces, no lean las diapositivas textualmente, ¿no? Y también fíjense el tiempo permitido, ¿de acuerdo? O sea, creo que son 15 minutos que máximo por grupo. ¿Y esto por qué? Porque primero tenemos una restricción de tiempo, ¿no? O sea, tenemos 2 horas y luego creo que ustedes tienen otro curso, entonces no nos podemos ir más allá del tiempo, ¿no? Y segundo, también es para que ustedes vayan mejorando su tema de exposición, para que cuando ustedes estén en el campo laboral, ya les piden a ustedes 15 minutos, 20 minutos, los que les den, y ustedes cumplan con ese tiempo, se organicen de tal manera que puedan cumplir con ese tiempo, ¿no? Porque a veces he visto, ¿no? A veces hay exposiciones de 50 diapositivas y luego empiezan a leer textualmente cada diapositiva, entonces podemos ocupar o bien toda la mañana o bien toda la tarde para exponer el tema. Entonces, la idea no es esa, sino que también a través de la exposición de trabajos ustedes puedan afinar sus competencias de exposición y de comunicación de ideas. ¿De acuerdo? Entonces, organícense para que todos puedan hablar, para que no lean las diapositivas y para que se expongan dentro del tiempo que está permitido. Y esta diapositiva, esta estructura está dentro del aula virtual para que lo puedan revisar cuando se reconecte el aula virtual, ¿no? En eso consiste este trabajo. Muy bien. Y va a ser presentada la última semana.
del 23 de junio. Entonces todavía tienen prácticamente 3 o 4 semanas para elaborarlo. Muy bien. ¿Alguna consulta previa antes de empezar la clase? El capítulo que corresponda. Listo. Ah, 4. Está más acá arribito. Ahí está. Alumnos por grupo, 4. Ya, entonces vamos a entrar a la clase. Esto no es. Después. Ajá. Acá está. Bien, chicos, entonces ahora vamos a hacer capítulo de análisis de operación. Entonces, nosotros ya hemos hecho, en un primer lugar, la fase primera hemos podido registrar la información de un proceso productivo, ¿no? A través de los diversos diagramas que que hemos conocido y los que vamos a conocer en el laboratorio de métodos. Entonces, hemos podido recoger información. ¿De acuerdo? Entonces, ahora toca la fase de poder analizar esa información para poder obtener conclusiones que nos permitan mejorar el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, para analizar la información vamos a ver estos 3 enfoques: la técnica del interrogatorio, enfoques para analizar la operación y luego un análisis de valía. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a empezar solo con la técnica del interrogatorio, ¿no? Bueno, esta técnica, bueno, ya les he colgado a ustedes lo que es de dónde pueden sacar información de esta técnica, ¿no? Les he señalado las páginas para que ustedes puedan darle una lectura de esta información. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que saber es que cualquier proceso productivo lo podemos dividir o cualquier actividad del proceso productivo, como dice acá, lo podemos dividir en 3 tipos de actividades, ¿no? Primero dice, bueno, en realidad son 2 categorías de actividades. Dice las categorías que son, por ejemplo, actividades donde al objeto de estudio, sea el material o la persona, le sucede algo, ¿no? O sea, imagínense que es el proceso de elaboración de yogur. Entonces no tenemos un material que va transformándose en cada etapa, ¿de acuerdo? Un tipo de actividad es donde sufre alguna transformación, ¿no? O de repente, si estamos en un hospital, la persona que es el objeto de estudio va a sufrir alguna transformación en su estado de salud, ¿no? Entonces, la primera categoría es las actividades donde van a ejercer algún impacto sobre el objeto de estudio, ¿de acuerdo? Y la segunda es donde al objeto de estudio no se le toca, no pasa nada, simplemente está en un estado de espera. Entonces, las actividades que corresponden a algún proceso que impactan sobre el objeto de estudio son los transportes, las inspecciones y las operaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí algo va a pasar con el objeto de estudio, aunque sea va a moverse, pero va a pasar algo. En cambio, cuando el objeto de estudio no se le toca, son las demoras y los almacenamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí simplemente se les deja en stand-by, ¿no? En espera de que suceda algo. Dentro de las actividades que le sucede algo, que hay una transformación, tenemos 3 tipos de actividades: las que son de preparación, las que son actividades activas y las que son actividades de salida. Las actividades de preparación dice que son aquellas en donde se prepara, como dice la palabra, se prepara el objeto de estudio para que sea trabajado, ¿no? En este caso puede ser un traslado o una inspección, ¿no? Estamos trasladando el objeto para llevarlo a una actividad de operación, o estamos inspeccionándolo previamente para corroborar que cumple con las condiciones para que pueda ser trabajado, ¿de acuerdo?
Luego tenemos las actividades activas, que es básicamente las actividades donde el objeto de estudio sufre la transformación o modificación que se solicita, ¿no? Desde desengrasar, desde limpiar, quitar rebabas, alguna transformación química, aumentar cloro, cambiar la configuración química o modificar la apariencia física. Entonces, todo esto son actividades activas, ¿de acuerdo? Y luego de ello tenemos las actividades de salida, que son las actividades que ocurren inmediatamente después de las actividades de transformación, que pueden ser un traslado, ¿no? Llevarlo a otra estación de trabajo o de repente hacer una inspección para corroborar que la actividad anterior se realizó de forma adecuada. Entonces, esa es la premisa para la técnica del interrogatorio, poder determinar cuáles son las actividades activas, porque esas son las actividades que van a ejercer valor, ¿no? Y luego poder determinar si hay alguna actividad de preparación o de salida que pueda mejorarse, y obviamente las actividades a donde no se le toca el objeto de estudio, hay que tratar de minimizarlas o eliminarlas, ¿de acuerdo? Porque ellas no le van a agregar valor, más bien lo que van a hacer es demorar todo el proceso desde que se empieza a fabricar hasta que se le entrega al cliente, y ustedes ya saben que a mayor tiempo de demora, va a haber un mayor tiempo de poder facturar por ese producto. Entonces el ciclo de operativo del negocio, el ciclo de finanzas va a incrementarse, por lo tanto los ingresos van a demorar también. Entonces, por eso el objetivo es reducir o eliminar las actividades donde no se le toca al producto, ¿no? Eliminar las demoras, eliminar los almacenes, o sea, para eso ya pueden conocer las técnicas de Lean Manufacturing, ¿no? Donde se evita todo el tema de inventarios, y reducir al máximo lo que son las actividades de preparación, que pueden ser el traslado o las inspecciones, ¿no? Para centrarnos en las actividades activas, pero que son realmente necesarias, ¿de acuerdo? Esa es la premisa de la técnica del interrogatorio. Y bueno, y lo que también tenemos es en qué consiste esta técnica. A ver. Básicamente, como en todo, bueno, habría hay que diferenciar qué es preguntar y qué es interrogar, ¿no? Preguntar no tiene un fondo y, me refiero a que interrogar es un término más complejo, más orientado, con preguntas más concisas, más puntuales, ¿de acuerdo? Imagínense un investigador y que está interrogando a una persona para lograr unas pistas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son preguntas más puntuales, más exactas, ¿no? Más buscadas a tener una respuesta más concreta. ¿De acuerdo? Por eso se llama técnica del interrogatorio, para buscar información de valor, más que solamente preguntar de repente cualquier pregunta que se nos pueda venir, ¿no? Entonces aquí las preguntas ya son más estructuradas. Por eso es que en esta técnica del interrogatorio hay dos tipos de preguntas. Se les llaman preguntas preliminares y luego preguntas de fondo. Entonces las preguntas preliminares eh, vamos a lograr, ¿no? Conocer de manera previa algunos temas respecto a las actividades. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de que se realice esta actividad, ¿no? ¿Cuál es el lugar donde se realiza? ¿Cuál es la sucesión de hechos o la sucesión de actividades en que se realiza esta operación? ¿Quiénes son, quiénes son las personas que realizan esta operación, ¿no? ¿Y cuáles son los medios por los que se realiza? ¿De acuerdo? Entonces, son preguntas preliminares para conocer sobre el proceso productivo, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener ya una idea de cuáles pueden eliminarse, cuáles pueden combinarse o cuáles podemos simplificar. Entonces, cuando ya tenemos este preliminar, o sea, esta información básica sobre para qué se realiza, dónde, cuándo, cómo, por qué, qué medios, quién lo hace, entonces ya podemos pasar a una siguiente etapa de preguntas que se le llama preguntas de fondo. Entonces, estas preguntas van secuenciales. Primero, ustedes lo que tienen que hacer en su centro de trabajo es hacer las preguntas preliminares. ¿Por qué se realiza? ¿Quién lo realiza? ¿Para qué se realiza? ¿Con qué medios se realiza? Entonces, de esa forma ustedes van a empezar a conocer el proceso. Entonces, hacen una primera visita al puesto de trabajo y empiezan a conocer esta información básica. Regresan a su oficina, empiezan a revisar los datos, entonces ahora van a pasar a las preguntas de fondo. Entonces, hacen una segunda visita para poder
interrogar nuevamente a las personas que trabajan, sea operarios, jefes de planta, supervisores, para profundizar en las preguntas, ¿de acuerdo? Que ya tienen estas preguntas de fondo, el objetivo es poder cuestionar por qué se hacen de tal manera y si se pueden hacer de otra forma o los podría hacer otra persona o se podrían hacer en otro lugar las actividades que están en análisis, en estudio. ¿De acuerdo? Entonces, esta técnica del interrogatorio se divide en dos partes. La primera parte es hacer preguntas preliminares para conocer la información básica de cualquier actividad, ¿de acuerdo? Entonces ya conocemos por qué se hace, quién lo hace, en dónde se hace, cuáles son los medios que se hace. Regresamos a nuestra oficina, analizamos la información, la revisamos y luego nos vamos a hacer, regresamos al puesto de trabajo para realizar otro tipo de preguntas que se les llama preguntas de fondo. Y el objetivo de estas preguntas de fondo es poder cuestionar por qué se hacen de determinada manera, ¿no? ¿Por qué lo hace esta persona? Y también poder identificar si se podría hacer de otra forma, si lo podría hacer otro puesto de trabajo, si tiene esa finalidad, si se podría obviar, si puede hacerse por otros medios, si puede hacerse en otro lugar o puede cambiarse la sucesión de hechos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque siempre se toma como base que todo es mejorar, todo se puede cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, en esto consiste esta técnica del interrogatorio que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esta técnica, vamos a poner un ejemplo en una empresa del sector papelero. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este ejemplo. Para eso, información previa, bueno, va a ser un proceso vamos a analizar un proceso de rebobinado de papel. Rebobinado de papel significa, bueno, el papel que se fabrica en ciertas papeleras, bueno, fabrican en grandes rollos de papel, de cualquier tipo de papel bond, craft, tal, todos los papeles que ustedes imaginen, ¿no? Y lo que hace esta máquina de rebobinado es poder obtener, bueno, el proceso de rebobinado, generalmente si es una máquina rebobinadora, lo que hace es poder cortar esta gran bobina de papel en diferentes medidas que se están pidiendo, ¿no? De repente la bobina mide 900 milímetros, entonces hay que cortarla en una parte de 500 y la otra el resto de 400 milímetros, ¿de acuerdo? Y bueno, mientras se va cortando, se va enrollando nuevamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, de tener una sola bobina de papel, lo que vamos a tener son dos bobinas de papel, ¿de acuerdo? Dos rollos de papel, cada uno con una dimensión distinta, ¿no? Como dice, como ven la figura, salir de un rollo grande, salen dos pequeños, de repente, ¿no? Y vuelven a enrollarse. Y luego ya el operario lo saca y se tienen dos productos distintos, ¿de acuerdo? Entonces, en eso consiste el proceso de rebobinado de papel. Dice que en esta empresa, bueno, se realiza el rebobinado de papel utilizando una máquina rebobinadora y en la cual hay dos personas, un operario y un ayudante. ¿De acuerdo? Esos son los que operan este proceso de rebobinado de papel. Bien, bueno, el ingeniero de métodos que trabaja en esta empresa ha hecho este diagrama. De acuerdo que es similar al diagrama de actividad de análisis de proceso detallado, ¿no? Sobre lo que sucede sobre todo el proceso de rebobinado de papel, ¿no? Desde que inicia. Entonces, presten atención, por ejemplo, ¿no? A la gráfica, los que puedan ver el diagrama. Dice que la primera operación es que se transporta del camión a la bodega. Entonces, en primer lugar, tenemos la bobina grande, ¿no? De papel que llega a la fábrica y luego lo bajamos del camión y lo llevamos a la bodega, ¿no? A la bodega que sería el primer punto de contacto de esta bobina con la empresa, ¿de acuerdo? El segundo punto dice que es un descargado en la bodega, entonces lo bajamos a la bodega, ¿no? Luego, de que está la bobina en nuestra bodega, dice que está en espera de ser procesado, ¿no? O sea, tenemos una bobina de papel, entonces tenemos que esperar a que llegue el turno para poder cortarle en las medidas. Por eso dice que se realiza según programación, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Cuánto tiempo va a estar en espera? Depende de si este rollo de papel va a entrar ahora o mañana o en el siguiente turno, según la programación de producción. ¿De acuerdo? Es un tiempo muy variable. Luego de que está en espera, ya le toca ser trabajado. Entonces, el rollo va a ser transportado de bodega a patín, o sea, en como ¿cómo se llama? Montacargas, no, no es montacargas, bueno, es como un montacargas manual, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser trasladado, ¿no? Es una actividad de traslado
bueno, dice rodado. Entonces, bueno, la actividad es trasladar este rollo, ¿no? Hacia la máquina rebobinadora. Entonces, por eso él dice que se da un transporte a la rebobinadora, ¿no? Acá están las distancias. Y luego, bueno, ya está en la rebobinadora, entonces vamos a empezar a hacer las actividades, por ejemplo, de preparación, que es retirar tacos, dice quién lo va a hacer, el ayudante. Luego van a montar el rollo de papel al portarrollo, o sea, al eje donde lo va a soportar, ¿no? Que es a medio metro, dice, es una actividad de traslado y lo va a hacer el operario y el ayudante porque son los rollos pesados. Luego van a retirar las sábanas, que ya son las sábanas de papel, es una actividad de operación, solo lo hace el operario, lo va a empalmar a la rebobinadora, ¿no? También es otra actividad que se realiza a mano el operario, y luego va a empezar el proceso de conversión, ¿no? O sea, de cortado y volver a enrollarse, ¿no? Que es conversión de material y luego una inspección que se hace en la máquina. Luego se va a cortar bueno, se va a pegar el material, también es una actividad de operación que se realiza a mano. Cuando se hace todo este proceso de rebobinado, se produce ya lo que es la descarga del producto terminado a tierra. Entonces, de repente era un gran rollo de papel, ahora se va a dividir en dos, ¿no? Como les dije, de repente era un rollo de 900 milímetros, ahora vamos a tener dos rollos, de uno de 500 y otro de 400, ¿no? Entonces, ese producto terminado lo vamos a descargar, ¿no? Y luego lo tenemos que llevarlo a otro sitio porque hay que terminar de preparar ese producto terminado. Entonces dice que hay un transporte a la zona de alistamiento. De acuerdo que está a 3 metros, ¿no? Traslado, rodado lo hace. En esta zona de alistamiento, llega a esta zona, pero tiene que esperar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? 6 horas, dice acá, ¿no? Va a esperar 6 horas para poder hacer todo este tema de preparación final, como dice, que es separar, colocar los sellos, medidas, tacos, una preparación final de estos rollos de papel, ¿no? Esto se hace en el área de máquina, ¿de acuerdo? Pero si ustedes se dan cuenta, son 6 horas que tiene que esperar prácticamente un turno, los rollos de papel están terminados, entonces imagínense la situación, ¿no? Terminan de cortar los rollos de papel, solo les falta una cierta preparación, pero va a esperar de repente 6 horas en esta zona para que se pueda terminar. Entonces 6 horas están abandonados los productos, ¿no? Luego de eso ya alguien lo agarra, el ayudante, y empieza a separar las cintas, colocar los sellos, medidas, tacos, ¿no? Y luego ya se traslada a otra zona para el empaque final, ¿no? Y incluso para el empaque final se tiene que esperar 12 horas nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en las actividades finales hay bastante tiempo. Muy bien. Entonces, ahora lo que yo les quiero pedir a ustedes es que sobre este gráfico, ustedes me puedan decir algunas conclusiones, algo que a ustedes les llame la atención. Entonces, les voy a pedir, por favor, su participación. ¿Qué conclusiones pueden sacar de este diagrama? ¿No? Con la información que ustedes con lo que ustedes puedan ver, ¿no? ¿Qué me pueden decir de repente sobre los transportes, sobre las inspecciones, sobre las demoras? ¿Qué datos pueden ustedes obtener, ¿no? Haciendo un poco de práctica de análisis. A ver, Braulio dice que no hay almacenamientos, ¿correcto? Entonces tenemos un primer dato que en este proceso de rebobinado no hay almacenamientos, ¿no? Entonces se transporta del camión de frente a la bodega, pero está en espera de ese proceso. Entonces lo que se trata es de no tener ese almacenamiento bajo custodia de estos rollos de papel, sino directamente de transportarlos y empezar a trabajar. ¿Correcto, Braulio? Entonces no hay almacenamientos, ¿no? En esta actividad de rebobinado. Camila dice que hay muchas actividades de espera. Claro, bueno, ahí Camila, vamos a tratar de ser un poco más objetivos. ¿De acuerdo? Muchas o pocas podría ser subjetivo de la persona que lo ve, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir 3 de 18, solo son 3 actividades de espera. Ahora, ¿cuánto tiempo representan esas 3 actividades de espera? También puedes nombrarlo, Camila, ¿no? Por ejemplo, Carlos dice que solo hay una inspección, correcto, ¿no? Entonces, es una inspección, ¿no? Entonces, podríamos aquí cuestionar si esa es
es necesario solo una inspección o se necesitan de repente más inspecciones, porque estamos viendo que hay distintas actividades de operación, ¿no? Entonces, de repente valdría la pena revisar si necesita más inspecciones, podría ser, ¿no? Jorge nos dice que hay mucho tiempo improductivo en demoras. De acuerdo, Jorge. Y aquí, como le decía a Camila y a todos, tienen que colocar cuánto de tiempo improductivo, ¿de acuerdo? Porque eso sí representa un dato importante. De acuerdo, mucho tiempo improductivo, ¿cuánto tiempo improductivo? 18 horas, ¿de acuerdo? Geraldine dice que se podría reestructurar la distancia del patín a la reestructurar la distancia del patín a la rebobinadora. Claro, también, correcto. Muy, muy buena apreciación, Geraldine. Parece que hay mucho traslado, ¿no? Creo que son 6 metros, correcto. Entonces aquí hay un traslado importante. Cintia dice que los transportes son varios. Y claro, hay varias actividades de transporte, ¿no? Podemos decir que son 7 actividades son en total, si no me equivoco, 13, 16 actividades, ¿no? De 16 actividades, 7, o sea, prácticamente la mitad son traslados. Entonces, ahí hay un tema que analizar. Braulio nos dice que debería haber una inspección a la llegada del material. Correcto, Braulio, podría ser, ¿no? O sea, muy buena apreciación, porque ¿cómo podemos asegurar que el producto llega en buenas condiciones? No estamos confiando en lo que el proveedor nos dice, ¿no? Entonces, muy buenas conclusiones que están obteniendo de este gráfico, ¿no? Incluso sin conocer mucho el proceso, pero ya nosotros como ingenieros de métodos tenemos que llegar a ese nivel de análisis, ¿no? Por ejemplo, en el nivel de transportes, estamos viendo que existen más actividades de transporte que operaciones, ¿no? Si nosotros hacemos la regla de 3, que es 7 de 16, vamos a encontrar que el 43% de actividades son transportes. Y hemos visto que estas actividades de transportes bien pueden ser actividades de preparación o actividades de salida, no tanto operaciones activas, ¿no? Entonces, esto nos puede parecer excesivo porque debemos concentrarnos más en actividades de operación, ¿no? Ahora, ¿por qué bueno, qué es lo que puede ocasionar estas actividades de transporte, ¿no? Que al haber tanto transporte puede haber una posibilidad de que el material se averíe o se malogre en los trayectos, ¿no? Tanto trasladar o tanto manipular se puede malograr, ¿no? También va a ser que se tarde más tiempo en llegar a la máquina, ¿no? Y en consecuencia que también el proceso en general demore más tiempo, ¿no? Porque hay más traslado, ¿de acuerdo? Ahora también, por ejemplo, Carlos mencionó sobre el tema de las inspecciones. A ver, dice un ratito, Cintia dice, de repente para el transporte se podrían hacer una reestructuración del diseño de planta para reducir los tiempos de transporte. Correcto, Cintia. Es lo que también se busca, ¿no? Un ingeniero de métodos también busca reestructurar el diseño de la planta. Ahora vamos a ver un poquito también en un siguiente gráfico cómo es el diagrama de recorrido. Buena apreciación, Cintia. A ver, vamos a ver por acá que le está diciendo así. En el tema de las inspecciones, por ejemplo, Carlos mencionó que solo había una inspección, pero de repente este es un proceso donde la calidad del producto terminado es importante, entonces podríamos considerar que son pocas inspecciones. En realidad es una inspección de 16 actividades, que es prácticamente 6% de las actividades, entonces podríamos de repente generar una inspección adicional, como decía, por ejemplo, Braulio, de repente instalar una inspección al inicio o de repente colocar una inspección al final del proceso, ¿no? Entonces, este es lo que nosotros empezamos a analizar, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente, si bien tenemos, vamos a llamarle pocas demoras de actividades comparadas con el número total, ¿no? O sea, son 3 actividades de 16, corresponden al 18% de actividades que corresponden a demoras. Sin embargo, estas demoras representan un tiempo muy importante dentro del proceso productivo. 18 horas no es poca cosa, ¿no? Entonces, entre lo que espera para ser procesado, espera para seguir siendo procesado y espera para el empaque, son 18 horas que tiene que esperar, ¿no? Entonces, estas son las conclusiones más importantes que estamos sacando de todo el proceso. Dice, la actividad de espera de ser procesado podría contar como almacenamiento. Mm, a la característica, una de las características más notorias entre espera y almacenamiento es que la espera generalmente sea dentro del área productiva, ¿no? O sea, al costado de alguna máquina o en alguna zona especial que está en espera para ser tratada en un tiempo, ¿no?
En el almacenamiento, nosotros vamos a ingresar el material dentro de una zona específica para custodia. Entonces, cuando nosotros vamos, digamos, tenemos los rollos de papel, ¿no? Si lo vamos a ingresar dentro de un almacén, entonces hay una persona encargada de custodiar este almacén, el cual nos va a dar un comprobante de que nosotros estamos ingresando este material, ¿no? Entonces, es como una transacción, ¿no? Yo te doy el material, tú me das ese comprobante y está bajo custodia. Puede ser 1 hora, 20 horas, 20 días, ¿no? Pero ya hay un cambio, ¿de acuerdo? Como una transacción, hay un comprobante. En cambio, en las esperas no existe esta transacción. Nosotros lo podemos dejar incluso al costado o en una zona especial, pero no hay ninguna custodia especial que se dé para ese producto. Simplemente estamos esperando que en algún momento vaya a ser trasladado, ¿no? Esa es la diferencia principal entre una demora y un almacenamiento simple. Entonces, muy bien, chicos, ustedes han sacado conclusiones importantes sin siquiera de repente haber estado en una planta de papel, ¿no? O sea, de producción de papel, de transformación de papel, ¿no? Entonces, es lo que nosotros debemos buscar en un ingeniero de métodos y lo que hace característico a un ingeniero industrial, ¿no? Que puede trabajar en cualquier sector, ¿no? Pero con las herramientas que maneja puede sacar conclusiones importantes, ¿no? Entonces, conociendo también, claro, obviamente, el proceso productivo. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos viendo que hay muchas demoras, hay muchos traslados, hay pocas inspecciones, ¿no? Entonces esto nos debe dar alguna luz, ¿de acuerdo? Estas son las conclusiones que obtenemos. Ahora vamos a ver otro diagrama. Hay otro diagrama. Este diagrama se llama diagrama de actividades múltiples. ¿Cuál es cómo funciona? ¿De acuerdo? Tiene una escala de tiempo aquí al lado izquierdo y aquí al lado derecho. ¿De acuerdo? Es una escala de tiempo simple, ¿no? Cada fila son 5 minutos de avance del trabajo. Aquí nos vamos a concentrar en la interacción entre las personas y la máquina. Por ejemplo, acá tenemos el operario y lo que está debajo de la columna del operario son todas las actividades que él realiza. A su mano derecha tenemos la máquina y son las actividades que se realiza en la máquina. Y tenemos la otra columna de ayudante que son todas las actividades que realiza el ayudante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la interacción que existe entre el operario, el ayudante y la máquina en el mismo tiempo, ¿no? Pero solo para una actividad donde se está utilizando la máquina, ¿no? No en todo el proceso productivo, solo en una operación donde se utiliza operario, máquina, ayudante. En este caso sería solo la actividad de rebobinado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en los primeros 5 minutos hay solo actividades que realiza el operario y el ayudante. Lo que dice es colocar cores o montarlo en el eje, ¿no? O sea, el rollo de papel lo van a montar en el eje, la máquina no funciona. De igual forma, ¿no? Del minuto 5 hasta el minuto 25 hay una serie de actividades que realizan entre el operario y el ayudante, ¿no? En el minuto 10, el operario y el ayudante montan los rollos al portarrol. En el minuto 15, solo el operario ajusta el portarrollo y el ayudante no hace nada, está inactivo. Por eso está de color blanco acá, ¿no? O sea, tiempo improductivo, o sea, no hace nada. En el minuto 20, el operario empieza a girar el rollo, mientras que el ayudante sigue mirando, ¿no? De repente en este momento está mirando su WhatsApp para ver si le llegó algún mensaje, ¿no? En el minuto 25 ya le dice el operario al ayudante, ayúdame porque tengo que cortar y empalmar el material. Entonces el operario y el ayudante hacen este mismo proceso, seguramente porque el rollo de papel es pesado, entonces necesitamos mayor fuerza, ¿no? Generalmente por eso está aquí el ayudante. Si ustedes ven, son actividades más de esfuerzo físico. Y el operario es el encargado de operar la máquina, de hacer las actividades más importantes, ¿no? Por ejemplo, en el minuto 30 ya está inspeccionando el operario el material, la máquina ya empieza a funcionar, se empieza a cuadrar, ¿de acuerdo? Hay una etapa previa de cuadre y el ayudante sigue mirando su WhatsApp, ¿no? Yo no se le enciende en ese momento. En el minuto 35, el operario está verificando las medidas, ¿no? La máquina no está funcionando y junto con el ayudante, de repente el operario a mano derecha y el ayudante a mano izquierda van a verificar las medidas, ¿no? Luego en el minuto 40 van a cortar y pegar a un core nuevo ambos, ¿no? Mientras la máquina sigue inactiva. En el minuto 45 ya va a empezar a inspeccionar. ¿Por qué? Porque a partir del minuto 45 la máquina ya empieza a trabajar, empieza a convertir esa bobina en papel en otro producto.
por lo tanto, el operario se queda observando la máquina cómo funciona, inspeccionando, y el operario, el ayudante ya está inactivo, o sea, ya no participa acá. Y esta operación de conversión sucede desde el minuto 45 al minuto 90, ¿no? Como partido de fútbol, del 45 al 90, todo un segundo tiempo, la máquina convierte mientras el operario inspecciona y el ayudante, bueno, no se le requiere en el puesto, entonces de repente fue a hacer otras actividades, ¿no? Porque un ayudante no es específico de un puesto, sino tiene varias funciones dentro de una planta productiva, entonces de repente en ese momento lo mandaron a limpiar el almacén. ¿De acuerdo? Luego al minuto 95 ya el operario, bueno, la máquina termina de trabajar, por eso dice que es máquina inactiva, corta el material el operario, ¿no? Y se ayuda del ayudante para hacer el desmontaje, ¿no? Hacen ese desmonte y luego en el minuto 100 dice que el operario sigue cortando el material, pero el ayudante ya no realiza ningún apoyo porque hasta ahí es el proceso de rebobina. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué conclusiones aquí ustedes podrían obtener de este gráfico? Mientras voy trayendo mi cargador, creo que se me estoy quedando sin batería. A ver, ¿qué les parece, chicos? A ver, creo que sí han escrito. A ver, dice Cintia, el tiempo improductivo del ayudante, tiempo donde está viendo su WhatsApp. Bueno, eso es, estoy asumiendo que está viendo su WhatsApp también. De repente está aprendiendo otras cosas. Podría ser reemplazado por otras actividades que se requiere de la empresa. Correcto, Cintia. Entonces, aquí estamos viendo que hay bastante tiempo improductivo. Dentro de esta actividad hay bastante tiempo inactivo o improductivo del ayudante. Correcto. Entonces, si por ahí identificamos que está parado de repente todo el momento, no, de repente de los minutos 45 a 90, no creo que esté parado al costado viendo, ¿no? Pero hay otros momentos inactivos que sí, está entre que ayuda y no ayuda, ¿no? Entonces, ese es un tiempo improductivo. Entonces es una buena conclusión. Vemos que aquí el ayudante hay tiempo inactivo, tiempo improductivo que también debería estar haciendo, como dice Cinta, ser reemplazado por otras actividades que sí se le requieren, ¿no? En cualquier lado. De repente, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Entre 15 y 20, son 5 minutos de repente, ¿no? Se podría estar ayudando en otra actividad, tampoco no sin presionarlo, ¿no? Pero podría estar ayudando en alguna actividad cercana o de repente ayudando al operario en alguna forma. Entonces, correcto, esa es una conclusión importante, Cintia, ¿no? Estamos viendo que en esta actividad el ayudante tiene un tiempo muy productivo. ¿Qué otra conclusión podrían sacar? A ver, les voy a dar una ayudadita. Lo que yo veo acá, por ejemplo, es que el operario tiene una labor muy importante dentro de esta actividad de rebobinado. Si ustedes ven, 45 minutos está presente al costado de la máquina viendo cómo se realiza este proceso. Entonces, generalmente, bueno, si es una máquina que trabaja sola, que está dando vueltas y cortando, entonces de repente uno podría ausentarse, ¿no? Un tiempo y poder ir a realizar otra actividad, ¿no? Porque si mientras la máquina trabaja, el operario podría de repente también tener un tiempo inactivo, ¿no? Pero aquí lo que está declarando el analista es que está inspeccionando permanentemente cómo se va realizando el corte y el bobinado del material, ¿no? Entonces, el operario tiene 45 minutos en una actividad de inspección, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la inspección parece que es muy importante realizar, ¿no? Puede ser que hayan problemas con la máquina o que la calidad del producto sea
muy apreciada por el cliente, entonces deben asegurarse que esto funcione bien. Entonces puede haber distintos motivos, pero eso es lo que también se debe analizar, ¿no? Entonces aquí vemos dos conclusiones, ¿no? Que el operario cumple un papel importante en la inspección, ¿no? Porque debe estar atento al funcionamiento de la máquina a los 45 minutos, y otra que la labor del ayudante no es muy productiva, ya que permanece inactivo bastante tiempo del proceso, ¿de acuerdo? Estamos viendo bastantes casillas blancas que son en tiempo inactivo. ¿Podemos decir cuánto? Sí. Acá, por ejemplo, en nuestra tabla resumen dice que tiempo inactivo del ayudante, del hombre ayudante, son 70 minutos en total, ¿no? Y dice tiempo inactivo de la máquina o 45 minutos. Ustedes los pueden ver acá en esta tabla de acá arriba. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, y finalmente, una gráfica más. Uy, me fue al final. Ya. Aquí está el diagrama de recorrido del material en todo el proceso de rebobinado. Esto lo vamos a tomar como referencia, este diagrama que habíamos visto de actividades detalladas. Este diagrama de actividades detalladas, llevándolo a un plano, al diseño de la planta, se va a ver de esta forma. Entonces, aquí tenemos por acá el camión, ¿no? Que está descargando el material, es trasladado, ¿no? O sea, vamos a seguir la línea negra, por acá voltea en 90 grados, ¿no? Otros 90 grados, sigue, y aquí hay otro traslado que habíamos visto, ¿no? Este es, por ejemplo, el primer y segundo traslado, ¿cuáles son? El primer traslado es que se transporta del camión a la bodega, ¿no? Ahí está la bodega, el primer punto a la bodega. El segundo traslado, que ya está casi al otro lado de la planta, es el descargado en la bodega, ¿de acuerdo? Entonces ahí se va trasladando, ahí se le descarga, y luego tenemos la primera operación, la primera demora, que está en espera de ser procesado, ¿no? Acá está, en espera de, acá dice producto sin procesar, acá está esperando. Luego ya se le va llevando hasta no dice, a ver, la actividad 3 y 4 es, se transporta en patín, luego hacia la rebobinadora. La operación 1 es retirar tacos, ¿no? Entonces, no son los tacos mexicanos, sino son tacos de soporte. Aquí, ¿no? Entonces, hay una etapa en el portarrollo donde se realiza una serie de actividades, luego pasa a la máquina rebobinadora donde se dan las operaciones 4 y 5, ¿no? Que sería acá la de cortado y pegado del material, ¿no? Sí. Luego hay una serie de traslados, y aquí es donde se dan las actividades de espera de 18 horas, ¿no? De que luego de que ya se ha trabajado en la rebobinadora, vamos a ver que ahí está en esta zona esperando los rollos. Si ustedes ven acá, estas son las bobinas, están esperando para ser procesados, ¿de acuerdo? Para terminar de sacar los cortes, ¿cómo se llama? Los sellos, las medidas, los tacos, ¿no? Entonces ahí están 6 horas en espera para ser procesado, ¿no? Para que finalmente, aquí o sea, acá está la actividad de demora, ¿no? 6 horas espera, se realiza esta actividad de colocar los sellos, y luego está esperando otras 12 horas para luego seguir su ruta para llevarse al final, ¿no? Para ya llevarse al cliente. ¿De acuerdo? Este es el diagrama de recorrido que tiene como base el diagrama de actividad de análisis a detalle que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones pueden sacar de este gráfico? Ay, perdón, creo que Cintia tenía una... Dice, otra sería la máquina, la que se requiere solo por determinados tiempos, entonces esos tiempos podrían ser para darle mantenimiento de limpieza sin interferir en el proceso. De acuerdo, Cintia, con respecto al diagrama anterior también, la máquina podría estar, claro, de repente el ayudante podría estar dando un mantenimiento o limpieza mientras está en tiempo inactivo y la máquina también, ¿no? Correcto. Y con respecto a este diagrama de recorrido, ¿qué conclusión podrían obtener ustedes, chicos? Dice Geraldine, se tiene que hacer una reestructuración de la planta, sobre todo en el traslado del material descargado a la bodega. Correcto, ¿no? O sea, aquí
de la puerta de entrada-salida hacia el lugar donde se realizan estas actividades, hay que cruzar toda la planta, ¿no? Es lo que estamos viendo. Prácticamente hay que cruzar toda la planta. ¿Por qué está en esa zona? ¿Por qué tenemos que cruzar toda? ¿Por qué la rebobinadora está al otro lado? Habría que preguntarse, ¿no? Acuérdense ustedes del ejercicio, ¿no? De poder redistribuir la planta que era de fertilizantes, me parece que le habías dejado un ejercicio, ¿no? ¿Lo hacemos por volumen de producción o por los beneficios que nos deja el producto? Si el proceso de rebobinado nos deja beneficios importantes a la empresa, en todo caso habría que reestructurar en base a la rebobinado, ¿no? Luigi dice, ¿podría haber una mejor distribución de planta? Correcto. Hay que poner, ¿por qué pensamos que podría haber una mejor distribución de planta? Siempre, siempre para poder sustentar esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que la mayoría de actividades están al otro lado de la puerta, ¿no? Cinte también dice, pienso que hay mucho tiempo improductivo durante los traslados, se necesita rediseñar la planta. Correcto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema del traslado? ¿No? El problema del traslado es que toma tiempo y aparte, en tanto traslado, como habíamos dicho, se puede malograr el material, ¿no? Puede caerse, puede estropearse, por dónde pasará. Entonces, ese es el problema de los traslados y de las demoras, ¿no? Que el producto puede malograrse, puede estropearse. Entonces, por eso hay que hacer una redistribución de planta para acortar estos traslados y mejorar el proceso para disminuir las demoras. Es correcto las conclusiones que están sacando, ¿no? Aquí la conclusión importante es que hay grandes desplazamientos de material, ¿no? Entre la puerta de entrada y salida y el descargue y el procesamiento del rebobinado, ¿no? Y luego otra vez hay otro traslado importante hasta la salida, ¿no? Entonces, hasta el despacho. Entonces, estas son las conclusiones que estamos obteniendo del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros ya hemos conocido, ya hemos hecho toda la fase 1 de nuestro curso, ¿no? Ya hemos recogido información, ya hemos visto puntos importantes y estamos sacando conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a utilizar la técnica del interrogatorio para poder analizar la operación. ¿Cuál operación vamos a analizar? Esta, a ver, actividad que se llama la que está en espera para separar y colocar los sellos, o sea, la actividad de demora que sería, vamos a analizar con la técnica del interrogatorio la actividad de espera número 2, la que está aquí, esta actividad de espera. ¿En qué consiste esta actividad de espera número 2? Consiste en esperar, luego de que ha trabajado en la máquina, esperar para que pueda hacer, para colocarse sellos, medidas, tacos, ¿no? Que esto demora 6 horas. Entonces vamos a preguntar por qué demora tanto, por qué está en ese sitio, por qué espera acá, utilizando la técnica del interrogatorio, esta actividad, ¿no? Luego de que ha sido realizada. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, para esto necesito... Ay, no, esto no es... Para esto necesito, bueno, en primer lugar, acuérdense que teníamos varias cosas que analizar con la técnica del interrogatorio, ¿no? El propósito, el lugar, la secuencia, la persona y los medios. Entonces, vamos a empezar con el propósito, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer esta actividad, necesito una voluntaria, ay, ¿quién va a ser? La ingeniera de métodos. A ver, ¿quién le gustaría ser voluntaria para ser ingeniera de métodos? Va a tener un diálogo, por si acaso. Entonces, necesito que abra su micrófono y va a leer lo que dice en la pantalla. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esa interacción. Vamos a tener una ingeniera de métodos y vamos a tener un operario. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a hacer el de operario y la voluntaria va a ser de ingeniera de métodos y lo que va a hacer simplemente es leer lo que le corresponde. La ingeniera de métodos va a preguntar y la voluntaria tiene que leer esas preguntas mientras yo las voy avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría saber quién le gustaría participar ahora. ¿Quién le gustaría ser la ingeniera de métodos en este caso? Y yo voy a ser el operario. Pero tiene que utilizar su micrófono. ¿Quién dice yo? Nina.
Ah, ya, ya. ¿Quién está? A ver, esta es... Geraldine. Sí. Ya, listo, Geraldine. Está bien. Vamos, tú eres la ingeniera de métodos que me vas a preguntar una serie de cosas. Entonces te voy a poner la primera, tus preguntas van a estar encima de la ingeniería de métodos y yo voy a decir las respuestas que dice el operario que también van a estar encima de su imagen. Tú preguntas, yo respondo, luego haces otra siguiente pregunta y yo voy a responder. ¿De acuerdo? Esa va a ser básicamente la interacción. Entonces vamos a empezar. A ver, ahí está. Ya. ¿Qué se hace? Entonces yo te digo. Mira, ingeniera, se tiene el material procesado en espera de alistamiento y este alistamiento significa separar, retirar el refile, colocar los sellos, apilar en estiva y otras cosas dependiendo de las condiciones de entrega del cliente. ¿Por qué se hace? ¿Por qué? Bueno, porque en la máquina solo estamos dos personas, el operario y mi ayudante. Entonces, el operario no puede descuidar, yo no puedo descuidar ni un segundo la máquina y el ayudante cumple con otras funciones, ¿no? Entonces, el material queda en espera hasta que el personal de oficios varios, ¿no? Que está por allí en la planta caminando, lo aliste o en ocasiones cuando el mismo ayudante saca un poco de tiempo para hacerlo. Eso pasa. ¿Qué otra cosa podría hacerse? ¿Qué otra cosa podría hacerse? Bueno, se podría asignar de repente a la máquina una persona de oficios varios para que vaya listando el material a medida que va saliendo de la máquina y de esta forma se evita que el material se apile y obstruya el área de máquina, ¿no? Bueno, igualmente se debería tener claras las funciones del ayudante, ¿no? Porque si tiene tiempo disponible para cumplir con otras funciones del alistamiento, ¿no? ¿Qué debería hacerse? ¿Qué debería hacerse? Bueno, yo creo que podemos hacer lo que mencioné anteriormente, ¿no? Con la propuesta de poder asignar a una persona que vaya listando el material. Listo, Geraldine, muchas gracias. Ese ha sido nuestro diálogo respecto a propósito. Ahora, vamos a hacer un diálogo también con respecto al lugar. Vamos a analizar el lugar de los hechos. ¿Perdón? Aquí sí, podríamos pedir la participación de otra chica de repente que le gustaría participar en el diálogo. Igual son 4 preguntas. Fíjense en las preguntas, qué es lo que está resaltado de negrito, ¿ya? Para que puedan ver en qué consiste. ¿Quién es la siguiente ingeniera de métodos que le gustaría participar? O de repente alguno de los chicos quisiera ser de operario, también, no hay problema. Vamos, anímense, chicos. Cintia, ¿quisieras participar? Ya, sí, abre tu micrófono. Ya, ingeniero. Buenos días. Ya, buenos días. Entonces, de igual forma, yo voy a poner el diálogo, tú lees las preguntas, yo voy a hacer el operario y solo sobre lo que corresponde al lugar, que son 4 preguntas. Ya. Pues tenemos a Cintia, nuestra ingeniera de métodos nuevamente, que ha regresado a preguntar al operario por qué se hacen esas actividades en ese lugar. ¿De acuerdo? ¿Dónde se hace? Esto lo hacemos dentro del área de máquina. ¿Por qué se hace allí? Bueno, lo hacemos para no trasladar el material y evitar que se pueda golpear en todo este traslado. ¿En qué otro lugar podría hacerse? Bueno, dentro de la planta se podría destinar a otro lugar para hacerlo, pero sin embargo, la idea es que no se movilice el material para evitar que se malogre, evitar averías, ¿no?
¿Dónde debería hacerse? ¿Dónde? Bueno, señorita, en un lugar donde el material no sufra golpes, ni averías, ni obstaculice el trabajo de los demás. Se podría seguir haciendo dentro del área de máquinas siempre y cuando hubiera una persona que asignada para eso y para que no se acumule el material. Señorita, ¿otra pregunta? No hay más, no hay más No, preguntas. no hay otra pregunta. Ya, gracias, Cintia. Gracias, señorita. Muy bien, chicos. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente diálogo que es de sucesión, ¿no? La sucesión de hechos. ¿Quién le gustaría participar? Yo, ingeniero. Listo, Catherine. Tú vas a ser la ingeniera de métodos. Ya. A ver, vamos a poner acá. Ahí está Catherine. Y aquí estoy yo. Que nos parecemos, ya. ¿Cuándo se hace? Esto lo hacemos luego de que termine el proceso de rebobinado, pero no inmediatamente, hay un tiempo que pasa. ¿Por qué se hace entonces? Porque debe ser procesado primero y luego alistado para la entrega. O sea, no lo hacemos inmediatamente porque esperamos a la persona de oficios varios, que está por todo sitio, caminando por la planta, haciendo distintas actividades que le deja el jefe de planta hasta que tenga disponibilidad. Entonces, por eso se hace en ese momento. ¿Cuándo podría hacerse? Bueno, en realidad no existe otro orden para hacerse. O sea, siempre se debe hacer una vez que haya salido de la rebobinadora. Entonces, ¿cuándo debería hacerse? Yo creo, señorita, que debería hacerse tan pronto como sale de la rebobinadora. O sea, inmediatamente, no esperar al siguiente turno o al siguiente día que pasa muchas veces, ¿no? Yo a veces vengo al siguiente turno y sigue el mismo producto esperando donde lo dejé. Pues parece que está el chico de oficios varios muy ocupado, ¿no? Viendo su WhatsApp. Bueno, esa señorita lo que le puedo informar. Está bien. Ya, muy bien, gracias, Katherine. Y vamos a ver qué sigue el de persona. A ver, alguna voluntaria que quisiera ser la ingeniera de métodos en este caso. Otra señorita que se anime, que vaya practicando para su campo laboral más adelante. Tienen que preguntar con firmeza. Así, ¿dónde se hace esto? ¿Dónde se hace el otro? ¿Por qué nadie viene? Así ya, asumiendo una actitud ya más de jefe de plan. ¿Cómo es posible que lo dejen ahí tirado todo así, igualito? ¿Quién le gustaría participar? Vamos, chicas, anímense. Faltan, si no me equivoco, dos diálogos más, el de persona y el de medios. Entonces tenemos para dos personas más. Me van a disculpar los chicos que los esté obviando, pero bueno, alguien tenía que ser. O de repente algún chico quiere ser el operario, no sé, básicamente es leer las respuestas que están ahí con cierto toque, ¿no? De repente alguno quisiera hacer.
O de repente algún chico quisiera ser el ingeniero de métodos, también vamos a cambiar la figurita. Alguno que se anime. Vamos chicos, anímense para participar. Ya, Tania, listo. Ya, Tania va a ser nuestra ingeniera de métodos. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Tania. Buenos días, señorita ingeniera que me ha venido a visitar a mi puesto de trabajo. A ver, señorita, ¿qué me quiere preguntar? ¿Quién lo hace? Bueno, esto de retirar, colocar los sellos lo hace el personal de oficios varios. ¿Y por qué lo hace esa persona? ¿Por qué lo hace? Bueno, porque está dentro de sus funciones, ¿no? Le han dicho que haga eso y bueno, es lo que tiene que hacer. ¿Qué otra persona podría hacerlo? Bueno, también podría ser el ayudante. Eso podría ser. ¿Quién debería hacerlo? ¿Quién debería? Está bien, señor, no se moleste. ¿Quién debería hacerlo? Bueno, está pendiente todavía definir quién lo haga correcto, ¿no? Porque hay un ingeniero que está haciendo el manual de funciones, señorita. Entonces, recién ahí se va a definir quién lo va a hacer. Listo, Tania, muchas gracias. Ok, ingeniero. Ya, muy bien. Y después, ¿quién más? Creo que solo queda un diálogo. ¿Quién le gustaría participar? Vamos, chicos y chicas, anímense a... ¿Quién puede ser? ¿Quién sabe? De repente puede ser la oportunidad de incurrir en temas de locución y animación. Sí, solo queda un diálogo. Vamos, uno más. ¿Quién se anima? Un voluntario o voluntaria para nuestro último diálogo. Vamos, chicos, anímense. Son 4 preguntas nada más. Tienen que preguntar y yo les respondo. O al revés, ¿no? De repente un chico quiere solo responder y yo le puedo formular las preguntas. Vamos, un chico que se anime, de repente.
Vamos chicos, anímense, chicos y chicas. El último diálogo. ¿Quién se anima? ¿Alguno de los chicos? Ingeniero, buenos días. ¿Yo me puedo, por favor, Luigi, participar? por supuesto, claro que sí. Ya. ¿Qué parte quieres ser? ¿Ingeniero de métodos o el operario? El ingeniero de métodos, por favor. Listo. A ver, jefe, ¿qué ha venido a preguntar? A ver, buenos días, señor operario Marco Castelo. Soy el ingeniero de métodos Luigi Conde, que ha sido contratado por la empresa, y voy a consultarle acerca de los medios. Mi primera pregunta es, ¿cómo se hace? Ah, ya, ya ingeniero, bueno, todo lo que hacemos aquí es manual. Todo lo que hacemos es manual. Manual. Déjeme anotarlo, por favor. Ya. Ahora, mi segunda pregunta es, ¿por qué se hace de ese modo? ¿Por qué lo hacemos de ese modo? Bueno, es que es un trabajo muy minucioso y bueno, además no contamos con máquinas especializadas para hacer este trabajo. Mm, bueno, entonces, ¿de qué otro modo podría hacerse? ¿De qué otro modo? Ya sabe que, bueno, no sé, porque yo he trabajado en otras empresas igualitas de rebobina de papel y todo, ¿no? Y no he visto que lo hagan de otra forma. O sea, sí, siempre he visto que lo hacen todo de manera manual, ¿ah? No sé qué otra forma podría hacerse. Chispas. Bueno, entonces, ¿cómo debería hacerse? Mm, o sea, bueno, yo creo que también, ¿no? O sea, debería hacerse de otra forma, pero creo que, bueno, el dueño ha dicho que está un poco en recesión y no tiene mucho capital. Entonces, creo que no está en condiciones de comprar una maquinaria especializada por ahora, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que seguirlo haciendo de forma manual. Ok, operario Marco. Bueno, serían todas las preguntas. Hasta luego, cuídese. Ya, gracias, ingeniero. Ya, hasta luego, nos vemos. Ya, listo, chicos. Entonces, ustedes ya han visto cómo funciona el diálogo. Espero que lo hayan tomado mucho en consideración. Muy bien, gracias a todas las chicas y a Luigi que ha participado. Les agradezco bastante, es hecho más interactivo. Bueno, en todo caso, ¿qué conclusiones ustedes pueden obtener de este diálogo, no? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Las preguntas? ¿Qué les ha quedado? No sé qué les parece esta técnica del interrogatorio. Ah, también pueden escribir sus conclusiones de repente o también mencionarlas en el micro, ¿no? O sea, pero sí me gustaría saber qué conclusiones pueden sacar ustedes de esta técnica del interrogatorio. A ver, Cintia comenta, ¿no? Son preguntas muy minuciosas acerca del proceso. Es como una entrevista a profundidad. Correcto, Cintia. Son preguntas, como se dice, son minuciosas, son puntuales, ¿no? O sea, son como que van directo al grano, ¿no? Directo al problema. Entonces, tratar de sacar cuál es la información esencial de cada proceso, ¿no? Si es propósito, lugar, secuencia, medios, ¿no? Y básicamente es una entrevista, ¿no? Una entrevista a profundidad, ¿no? A ver, vamos a seguir leyendo de repente. A ver, Rubén dice, interesante, pues se busca otra alternativa de proceso por parte de los mismos operarios. Esa es una buena apreciación, Rubén, porque una de las fuentes importantes para sacar mejoras es en el personal que trabaja directamente en el proceso.
muchas veces cuando se llega a un puesto de trabajo, vamos a hacer las cosas que siempre se han hecho, ¿no? Y es posible que esto que siempre se han hecho, bueno, en algún momento tuvo una razón de ser, ¿no? Y esta razón de ser de repente ya fue desfasada, ¿no? Pero se sigue haciendo. Entonces, y a veces el que trabaja en el puesto dice, oye, pero ¿por qué hago esto, no? Si no tiene razón de ser. Bueno, me han dicho que lo haga y bueno, si nadie me dice otra cosa, lo voy a seguir haciendo. Entonces, muchas veces eso pasa. Entonces, ellos mismos saben de qué otra forma podría hacerse y entonces, utilizando esta entrevista, se puede obtener nuevas mejoras, ¿no? Braulio dice que son preguntas concisas, ¿de acuerdo? Si ustedes se ven en el tipo de preguntas, o lo que está resaltado, hay una parte en negrita, ¿no? Y esta parte en negrita, si ustedes van a poder revisarlo luego, es la parte que cambia. La otra parte que no está resaltada en negrita es casi similar, ¿no? ¿De qué otro modo podría hacerse? ¿De qué otra persona podría hacerla? ¿Por qué es necesario entonces? ¿O cómo debería hacerse? ¿O quién debería hacerlo? Entonces, básicamente hay una palabra que mantiene y las otras cambian, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Entonces, son preguntas específicas que se deben hacer, ¿no? Y luego dice Luigi, con las preguntas quiere saberse cómo funciona el proceso para pues, después ver una opinión de solución. Es correcto. Entonces, aquí en la técnica del interrogatorio, Luigi, hemos visto primero las preguntas preliminares. Las dos primeras preguntas son las preliminares, ¿no? Por ejemplo, en este caso de medios, ¿no? ¿Cómo se hace y por qué se hace? Son las preguntas preliminares para conocer la información básica, ¿no? Y luego las preguntas 3 y 4 de todo nuestro interrogatorio son de qué otro modo se podría hacer o cómo debería hacerse, ¿no? Entonces, si ustedes se ven acá está el condicional, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacerse? ¿Cómo debería hacerse? ¿No? Entonces, estas son las preguntas para colocar una opinión para solucionar, ¿no? No es de qué otro modo se puede hacer o cómo debe hacerse, son preguntas más tajantes. Miren, fíjense bien que es incondicional, ¿no? ¿Cómo podría entonces es sacarle una opinión al operario o a quien estén entrevistando para poder tener mayor amplitud de soluciones? Marinés dice, también le da oportunidad al trabajador de que hable de acuerdo a su experiencia, es correcto. Entonces, hemos visto que el trabajador, el supervisor, son fuentes de información importante, ¿no? Entonces, ellos están básicamente al día a día. ¿Quién más que ellos que conocen cómo funciona el proceso productivo? ¿No? Entonces, están en el día a día. Si bien están pensando sobre su trabajo, pero también pueden sacar nuevas oportunidades de solución. Entonces, como dice, es importante poder conversar con el trabajador y que nos cuente en base a su experiencia lo que ellos opinan sobre el trabajo, ¿no? Por ejemplo, este operario ya había trabajado en otras empresas, ¿no? En otras empresas del mismo sector. Entonces ya había visto otras realidades. Entonces podemos ver que podemos preguntarle y conocer a través de él cómo funciona en otra empresa. Entonces, en esta oportunidad, él nos dijo que no había otra forma de hacerlo, o lo que él había visto es que todas las empresas se realizan de la misma forma, ¿no? Entonces, por ahí ya por ahí no va la solución, sino habría que buscar otra solución de repente en el mercado, conversar con proveedores para ver qué tipo de maquinaria se puede dar, ¿no? Entonces, esa es una fuente importante de información, ¿no? El trabajo. Entonces, es una conclusión importante esto de que recolectar información mediante la entrevista personal es muy adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite ese contacto directo, ¿no? Con la fuente, que son las personas, en este caso la persona que opera la máquina o la persona que trabaja en el proceso, ¿no? Entonces ellos son los que conocen, entonces ellos son la fuente directa para poder obtener información, ¿de acuerdo? Pero también no son la única fuente de información. También pueden ustedes conversar o entrevistar al supervisor de planta, al jefe de planta, porque cada uno tiene un punto de vista distinto. ¿De acuerdo? Y también, ¿no? ¿Qué habíamos visto? Que las preguntas, bueno, tienen que ser muy puntuales y que permitan indagar minuciosamente en cada detalle la actividad que se está analizando. Entonces, son preguntas claras. Entonces, ustedes básicamente tienen que seguir este patrón de preguntas y empezar a anotar lo que nos puede dar de información. ¿De acuerdo? Esa es la conclusión. Bueno, eso es lo que quería mostrarles ahora con respecto a esta técnica del interrogatorio. ¿Alguna consulta, algún tema adicional? Porque ya con esto terminamos la clase de hoy día.
Listo, chicos. Entonces voy a cortar ahora la grabación. A ver.